Estamos con Aldo Vázquez, él es vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia, a quien damos la bienvenida. Es sabido perfectamente que la Junta Nacional de Justicia está bajo ataque por parte del Congreso. Ayer la Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contra el Pleno de la Junta Nacional de Justicia, aunque se hizo una votación individual contra cada uno de los miembros, lo que busca inhabilitarlos por 10 años por el hecho de dar la posibilidad de la magistrada Tello de permanecer en su cargo habiendo cumplido 75 años. Señor Vázquez, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes, señor Tola. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar con ustedes. Mi primera pregunta sería más bien personal. Cuando usted asumió su cargo como magistrado de la Junta Nacional de Justicia, ¿imaginó que iba a estar en el núcleo de la polémica nacional? Bueno, sabía perfectamente que accedíamos a una responsabilidad muy compleja y además no olvidemos que la Junta Nacional de Justicia surge en un escenario pues muy difícil, ¿no? En el que se habían hecho públicos aquellos audios de la vergüenza que comprometían a jueces, fiscales, empresarios, políticos, y entonces era evidente que por supuesto que habría una reacción. Eh, Esa reacción no se hizo esperar. La Junta ha tenido la hostilidad de un sector del ambiente público desde sus inicios, pero que se ha acrecentado en el último año. Desde inicios de 2023 se empezaron a plantear una serie de iniciativas de reforma constitucional, iniciativas legislativas, mociones de remoción de los miembros de la Junta, acusaciones constitucionales, ¿no? Una de las cuales es precisamente la que está pronta a concretarse si es que no hay una reacción suficiente no digo solamente de la ciudadanía, sino fundamentalmente pues de los líderes de opinión, de los sectores organizados del país, de la academia. Y Ujú. creo que se trata de una disyuntiva del mayor relieve, ¿no? Es decir, queremos convivir con la mediocridad, con la corrupción, con las economías ilegales, o queremos, por el contrario, fortalecer las instituciones, afianzar la democracia en el Perú, y no descarrilarnos por esa pendiente que se anticipa en The Economist, ¿no? Que ya nos califica como Usted, un régimen híbrido. Usted nos ha hablado de la corrupción, de las economías ilegales como parte de la ofensiva en contra de la Junta Nacional de Justicia. Ahora, quien la está encabezando es el Congreso. Nos está diciendo entonces que tanto la corrupción como las economías ilegales están presentes en nuestro Congreso. Mire, yo no puedo, por supuesto, afirmar que tal o cual bancada parlamentaria o tal o cual representante está vinculado o no a esos sectores. Lo que sí está claro es que esta Junta Nacional de Justicia ha enfrentado la corrupción desde un inicio, no solamente por el tema de los denominados cuellos blancos, respecto de los cuales la Junta pues adoptó medidas duras, medidas de destitución en Sí. muchos de los casos, sino que también es evidente pues que hay intereses que pues procuran avasallar el sistema de justicia. Y creo que la postura de de lo que podríamos denominar la élite del país debería ser pues mucho más firme en defensa de las instituciones. Y eso no significa que la Junta Nacional de Justicia no pueda pues ser objeto de cuestionamiento y de legítima crítica, pero más allá de las diferencias que puedan haber respecto de las decisiones que nos ha tocado tomar en cada oportunidad, más allá de eso, sin embargo, debe prevalecer la institucionalidad. Un país en el que no se respete sus instituciones y en el que se permita el avasallamiento del sistema de justicia es un país que empieza a resultar inviable como república, como democracia, y por cierto, sin condiciones esenciales de democracia, será imposible el desarrollo y el bienestar de los ciudadanos. ¿Usted cree que si se da ese paso, es decir, si efectivamente se produce la inhabilitación del Pleno de la Junta Nacional de Justicia, habremos cruzado ese umbral? Es decir, nuestro país se habrá convertido, habrá dejado de ser un régimen híbrido y se habrá convertido en una dictadura. Yo creo que estaremos ante un hito fundamental que recordará la historia, porque hay además anticipados otros pasos, ¿no?
quienes buscan la demolición de la Junta Nacional de Justicia no han tenido pudor para señalar cuáles son sus intenciones respecto de otros ámbitos del sistema electoral o del sistema de justicia. En consecuencia, creo que estaríamos ante un hito de sumo relieve desde el punto de vista histórico seguramente, pero también desde el punto de vista de las consecuencias que esto puede traer en torno del sistema de justicia y del sistema electoral. Parecido al del Tribunal Constitucional de los años de Fujimori y Montesinos. Yo pienso que sí, que hay muchas similitudes. Hay muchas similitudes porque en aquella oportunidad, pues también el Congreso de la República cuestionó un criterio, el criterio de los magistrados del Tribunal Constitucional, y expresando su desacuerdo con el criterio de los magistrados del Tribunal Constitucional, decidió o se decidió por una postura incivil, ¿no? Es decir, como no estoy de acuerdo, los destituyo. Bueno, algo Ujú. parecido pues ocurre en este caso, en donde no se cuestiona a los miembros de la Junta por ninguna inconducta, sino se nos cuestiona por nuestro criterio respecto de un tema que corresponde a a nuestra propia autorregulación, a nuestro propio autogobierno, es decir, el rango de edad de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Lo cual Sí. no significa que nuestras posturas no puedan ser cuestionadas. Por supuesto que pueden serlo. Lo que ocurre es que la vía no puede ser el Congreso de la República. Imagínese usted si en el Congreso de la República tuviese que dirimirse sobre un fallo de una sala penal de la Corte Suprema. Y si es que los señores congresistas o un sector del Congreso no está de acuerdo, pues entonces se carga todas las energías para remover a todos los miembros a todos los Pero, jueces de la pero es que Corte eso Suprema fue, de Justicia. es que por eso, digamos, eso fue justamente lo que pasó con Zoraida Ábalos. O sea, Sí, Zoraida Ábalos, el Congreso la acusa constitucionalmente y la destituye por una decisión jurisdiccional, es decir, el Congreso interviene directamente en los fueros de una nosotros, fiscal. y Y nosotros por lo eso ustedes se dijimos. pronunciaron. Sí, a eso iba, Y justamente. nosotros lo dijimos en una actitud principista, porque la Junta nunca le ha temblado la mano ni la voz para hacer lo que tiene que hacer. Y como la Junta es garante de la independencia de jueces y fiscales y ha sido permanentemente celosa de verificar, de garantizar hasta el límite de nuestras posibilidades la independencia de jueces y fiscales, siendo consecuentes con esa postura, advertimos por una cuestión de principio y señalando explícitamente que no defendemos personas, sino principios, y no puede ser pues removido un juez o un fiscal por su criterio funcional en relación a un tema que está sometido a su competencia. De la misma manera Ujú. que no se puede tampoco someter a los miembros de la Junta Nacional de Justicia a un proceso de inhabilitación porque un sector del Congreso discrepe de nuestra interpretación sobre el rango de edad. Si alguien hubiese tenido algún cuestionamiento a aquella decisión que adoptamos hace casi 4 años, pues habría sido muy fácil que cualquier afectado o incluso personas no afectadas podrían haber presentado, en el caso de los afectados, por ejemplo, una acción de amparo Sí. o una acción de cumplimiento o cualquier ciudadano, una acción popular, cosa que no ha ocurrido. Entonces, estamos ciertamente ante un intento arbitrario puede tener consecuencias gravísimas sobre nuestra democracia. Ahora, mencionamos el nombre de Zoraida Ábalos, que fue parte, digamos, de los cuestionamientos, de los ataques que debió enfrentar la Junta Nacional de Justicia. Era uno de los argumentos para intentar, en un anterior proceso, inhabilitar también a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Y yo quería preguntarle, dentro de todo este proceso que debe haber sido muy complejo, desgastante, ¿no? Supongo que agobiante por momentos, Agotador, em, absolutamente. no lo dudo. ¿Cómo se sintieron o cómo se sintieron quienes firmaron la carta que mencionaba el caso de Zoraida Ábalos cuando descubrieron esa madrugada del lunes, cuando se destapó la Operación Valquiria, que el caso de Zoraida Ábalos era una operación política concertada entre la ex fiscal de la Nación y el Congreso, a la que había que sumar la elección del defensor del pueblo y la propia inhabilitación de la Junta Nacional de Justicia? Bueno, es obvio que no me puedo referir a situaciones que en este momento están bajo investigación de la Junta Nacional de Justicia. Como sabemos, como consecuencia de ese operativo Valquiria, y a partir de los elementos que de allí se desprendían, esta Junta Nacional de Justicia decidió abrir un procedimiento disciplinario inmediato respecto de la fiscal suprema, la doctora Benavides Vargas.
Y Ujú. además de eso se solicitó y luego de dar audiencia a la investigada, se adoptó la medida cautelar de suspensión por 6 meses. De modo que para mí no es posible pues entrar en eh, hacer el análisis de aquellos datos o de aquellos hechos. Lo que sí está Ya. claro para nosotros, por supuesto, es que hay unos indicios o unos elementos que generan inquietud en lo que se refiere eventualmente a jueces y fiscales, pero desde el punto de vista, digamos, del observador, de cualquier ciudadano, por supuesto, supone también una enorme preocupación sobre la postura o la conducta de algunos congresistas, que además parece coincidente con determinadas acciones que se han desarrollado, como decía, cuando menos desde hace un año, concretamente en contra de la Junta Nacional de Justicia. Comenzamos esta conversación con un recuerdo de los orígenes de su inicio como magistrado de la Junta Nacional de Justicia, cuando usted no sospechaba que iba a ser tan tormentoso su paso por esta institución. Uno de los argumentos que no tiene que ver con la acusación constitucional planteada en el Congreso apunta al surgimiento de la Junta Nacional de Justicia. Hoy día, en más de un lugar se ha repetido que la Junta Nacional de Justicia es un invento de Vizcarra y Gorriti. Sí, bueno, es el tipo pues de falacias que se deslizan por ahí, que a veces generan incluso algunas adhesiones, ¿no? Todos sabemos que ante la enorme crisis pues que se produjo en 2018 a partir de aquellos audios de la vergüenza, hubo un gran movimiento ciudadano expresado en las calles que demandaba reformas en relación al sistema de justicia. Y en ese contexto, pues surgió la propuesta de modificar la composición de lo que era entonces el Consejo Nacional de la Magistratura. Usted Sí. recordará que el Consejo Nacional de la Magistratura tenía representantes del Poder Judicial, del Ministerio Público, de los colegios de abogados, de las universidades, pero aquella representación pues había sido de alguna forma pues afectada, ¿no? Eran universidades que la ciudadanía conoce como universidades Bamba, las que Sí. finalmente elegían por mayoría a los representantes, se hacían campañas internas, incluso se ha deslizado la especie, que no me consta, de que pues habían hasta recursos disponibles para determinadas campañas, etcétera, ¿no? Entonces, frente a eso surgió la iniciativa de que eh, hubiese un concurso público de méritos. Y el Ujú. Congreso de la República fue el que aprueba esta reforma constitucional que luego va a referéndum y obtiene, me parece, el 86% de la aprobación de la ciudadanía. Entonces, Sí. más allá de que haya gobernado en aquel momento el señor Vizcarra, esta fue una decisión de la que participó intensamente la ciudadanía, no solamente movilizada en las calles, sino mediante referéndum, de la que participó el propio Congreso de la República aprobando la normativa respectiva. Y así surge Sí. la Junta Nacional de Justicia y los miembros de la actual Junta Nacional de Justicia resultamos seleccionados y nombrados en un concurso público de méritos que probablemente fue el más vigilado de toda la historia del Perú. Entiendo que más responsable que Gorriti claramente fue Rosa Bartra, que en ese momento era presidenta de la Comisión de Constitución, que vio todas estas reformas, que fueron luego, por supuesto, pasadas por el referéndum, y la propia bancada fujimorista, que entiendo dio su voto en pleno a la creación de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Pero no habría podido ser de otra forma. Esta reforma se inicia con un acuerdo parlamentario y luego con una ratificación en referéndum. Y toda la legislación posterior, por ejemplo, la propia ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, fue aprobada también por ese Congreso, en donde aquellas bancadas tenían una amplia mayoría. Ahora, otro hecho que ha sorprendido, ya que hablamos de coincidencias, es la resolución del Tribunal Constitucional que se conoció el día de ayer, que se le ha llamado, digamos, Plan B, que es la inclusión de Marco Tulio Falconi como titular en la Junta Nacional de Justicia para que el magistrado Tom Berry pase a ser accesitario, digamos, su primer suplente, ¿no? Lo que permitiría, en cualquier caso, que no se pierda digamos, el cupo que tiene actualmente el señor Ávila y renunciante, que está vinculado junto con Thornberry
con, digamos, los sectores que están cuestionando más bien a la Junta Nacional de Justicia. En todo caso, ¿qué le parece esta resolución en este momento de parte del Tribunal Constitucional? Mire, a mí no me toca juzgar o evaluar la sentencia del Tribunal Constitucional. Como Junta Nacional de Justicia, lo que nos corresponde, por supuesto, es acatar el mandato dispuesto. Ahora, sin embargo, hay un fundamento de la sentencia del Tribunal Constitucional que me interesa especialmente destacar. Es el fundamento 59 de la sentencia. Y lo traigo a colación, aun cuando estoy consciente, por supuesto, que esa sentencia se ha pronunciado en un marco distinto respecto de las expectativas del señor Falconi. Pero, sin embargo, ese fundamento 59 al que me refiero es muy explícito y cualquiera lo puede leer, ¿no? Al señalar que el mandato de los miembros de la Junta Nacional de Justicia es por 5 años. Incluso el argumento que está consignado ahí es casi o literalmente el mismo que hemos expuesto ayer ante el Congreso de la República en relación al tema del rango de la edad de los miembros de la Junta. Es decir, Ajá, que el mandato constitucional de los miembros de la Junta está claro. El artículo 155 de la Constitución dice que es por 5 años, pero además, al fundamentar su decisión en relación al señor Falconi, el Tribunal Constitucional señala cómo es que está claro que el mandato de los miembros de la Junta era de 2020 a 2025, es decir, tal como tomó juramento el entonces defensor del pueblo, el señor Walter Gutiérrez. Señala incluso ese juramento como prueba, como evidencia de que hay un mandato constitucional de los miembros de la Junta por 5 años. Es verdad que ese argumento se utiliza para señalar que el mandato del señor Falconi culminaría junto con el mandato de los actuales miembros de la Junta, pero ajá, a igual razón, igual derecho, ¿no? Es decir, si vale para aquel caso, ok. tendría que valer O sea también. que si entra, tendría que entrar por 5 años, no por 8 meses. No, no, no. En el caso del señor Falconi, la Sí, afirmación más bien es que su mandato, en el que él fue seleccionado primero, digamos, como titular, luego pasó a suplente y ahora nuevamente a titular, ese mandato es por 5 años y inició en 2020 y termina en 2025, ¿no? ajá, Independientemente de la situación del señor Falconi y de los alcances que esto tenga respecto de él, para nosotros lo importante es destacar cómo es que hay un reconocimiento explícito del propio Tribunal Constitucional que admite que el mandato de los miembros de la Junta es por 5 años, ¿no? Y cualquier condicionamiento que por supuesto puede haberlo, porque pueden haber razones que ocurren durante el mandato, pero esas están señaladas en la ley orgánica y ajá. ninguna de esas está vinculada con el rango de edad. De acuerdo. Ahora, ¿le sorprendió a usted la renuncia del magistrado Ávila? Bueno, lo que me sorprendió absolutamente fue conocer lo declarado por el señor Villanueva en relación a algún interés que habría manifestado el señor Ávila sobre empresas mineras extranjeras, porque evidentemente se trata de temas ajenos a la Junta Nacional de Justicia. Cuando esto ocurrió, pues pedimos las explicaciones del caso al señor Ávila y pues con los elementos que disponíamos entonces, en la Junta decidimos abrir un procedimiento interno que habría podido conducir a la vacancia y se pidió Ajá. incluso su suspensión mientras durara ese procedimiento. Entre Esto tanto, porque el cargo de magistrado solo es compatible con la docencia, entiendo, no como así gestor de es. intereses, por ejemplo. Así es, por supuesto, ¿no? No, 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 no es compatible. Ahora, el doctor Ávila tiene unas explicaciones que seguramente pues serán ventiladas en el fuero que corresponda, pero en lo que a la Junta Nacional de Justicia se refiere, y me parece muy importante de ser destacado, porque aquí en la Junta no opera aquello que sí sucede en otras instituciones, aquello de que otorongo no come otorongo. Aquí Ujú. ante la sola noticia, ante la sola información de un testimonio directo
que alude a un miembro de la Junta y que expresa un señalamiento de una presunta inconducta, pues se activó inmediatamente un mecanismo y en paralelo a ese mecanismo el doctor Ávila consideró que era prudente alejarse de la Junta para afrontar las investigaciones, lo cual por supuesto me parece correcto. Supongo entonces que siguiendo esa misma lógica, se ha abierto también un procedimiento al magistrado Thornberry. Debo decirle que, por lo menos desde mi punto de vista, las situaciones no son iguales, ¿no? En el caso del señor Thornberry, y no pretendo, por supuesto, con esto ejercer defensa de nadie, porque no es mi rol. Mi rol, en todo Ujú. caso, es ser vocero de la Junta y no de ningún miembro en particular. En el caso del señor Thornberry, no estamos ante un testimonio directo, ¿no? Es decir, el señor Villanueva dice que escuchó a la señora Benavides, que a su vez decía que conversaba con un señor apodado del Africano, que a su vez conversaba con el señor Thornberry y finalmente lo hacían en inglés y ella no entendía muy bien. Entonces, claro, no estamos hablando de un testimonio directo que impute una conducta concreta, ¿no? Pero por supuesto pedimos también explicaciones, el señor Thornberry nos la dio a nosotros, que son básicamente las mismas que ha dado públicamente, en el sentido que tiene una antigua amistad con el señor Garrido Leca, pero que no hablaba con él sobre temas de la Junta Nacional de Justicia. Cualquier Mm. dato relevante que pueda comprometer la conducta de un miembro de la Junta, no dudo que sí activaría los mecanismos internos de los que podemos disponer. Pero yo pregunto, este reconocimiento de Thornberry de su amistad de antiguo con Garrido Leca, tomando en cuenta que Garrido Leca es parte de la investigación fiscal, ¿no supondría un conflicto de intereses para Thornberry? Es decir, él no debería apartarse del cargo por lo menos hasta que las investigaciones a Garrido Leca, que implican a la Junta Nacional de Justicia, concluyan. El régimen de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, en cuanto al control que podemos ejercer los propios miembros, es muy limitado, en verdad, ¿no? En verdad, las causales de vacancia de los miembros de la Junta están expresamente señaladas en la ley. Y lo que sí es una causal de vacancia es el reunirse con postulantes o con candidatos o con personas que tienen algún interés inmediato en relación a la Junta Nacional de Justicia. Por ejemplo, reunirse fuera del marco del procedimiento con un investigado o con un postulante a un cargo de la Junta, eso puede suponer una inconducta. Reunirse con alguien que tiene algún tipo de investigación, en el Perú hay aproximadamente 3,5 millones de procesos judiciales en giro, y sería pues materialmente imposible no cruzarnos alguna vez con alguien que pueda tener algún proceso o alguna investigación, pero eso no tiene probablemente la consistencia suficiente para activar un procedimiento Pero hay una de diferencia porque vacancia. no se trata de uno de esos 3 millones de procesos, es un proceso muy concreto que está vinculado con la Junta Nacional de Justicia, le repito. Pero con el señor Garrido Leca, Claro. el La señor, ofensiva de Patricia Benavides, sí. siendo el señor Garrido Leca sindicado como asesor de Patricia Benavides, ¿no era contra la Junta Nacional de Justicia? Bueno, lo que ocurre, reitero, es que ahí no hay si bien yo comprendo la preocupación y la comparto además, y la comparto, lo que debemos nosotros evaluar en todo caso es la intensidad de la imputación, ¿no? Y si es que esta verdaderamente puede haber, pues, cuál es el nivel de verosimilitud que pueda tener. Pero reitero, si las alusiones son tan indirectas como las que Ujú. conocemos, y por otra parte, pues los procesos o el proceso de selección en el que ha estado inmersa la señora Benavides cuando fue designada fiscal suprema, cuando uno evalúa cuál es el rol de los miembros de la Junta, ve que tampoco es que un miembro de la Junta tenga una capacidad decisiva, salvo en la fase última, que es la de la entrevista. En todas las fases anteriores hay
la primera fase es un examen de conocimientos que está a cargo de un evaluador, que son evaluadores de las universidades más importantes del país, y que es una prueba ciega que se hace con código de barras, de modo que el evaluador no sabe a quién está evaluando. Luego tenemos la evaluación curricular, que es digamos, es una evaluación objetiva. Es verdad que alguien puede discutir y se ha discutido sobre los grados de doctor o de maestra de la doctora Benavides, pero lo que la Junta le corresponde verificar es si se trata de un título auténtico, es decir, si lo ha emitido la universidad, si está registrado en SUNEDU, porque otra cosa no puede hacer, no tiene competencia para indagar sobre las tesis. Ahora hay una investigación, pero no tanto sobre, pero más bien sobre si la información presentada en el concurso fue válida o no, si la declaración sobre las tesis fue válida o no. Luego hay una fase de estudio de caso, que también está a cargo de profesores universitarios, de las universidades más prestigiosas del país. Los miembros de la Junta intervenimos directamente más bien en el ámbito de la entrevista. Y en el ámbito de la entrevista no está de más subrayar que la doctora Benavides no ocupó el primer lugar, no ocupó el segundo lugar y más bien disputó entre el tercero y el cuarto lugar, donde hubo un empate de un total de 10 postulantes que aprobaron la entrevista personal, es decir, estuvo casi a mitad de tabla en esa última fase del concurso. De acuerdo. Un par de preguntas finales, nos ha vencido el tiempo. La primera, ¿cómo se sintió cuando vio la votación en el Congreso? La votación con 18 votos a favor, 7 en contra y una abstención de la Comisión Permanente que aprobó una sanción individual en su contra. Sí, por supuesto que es un tanto decepcionante, ¿no? Que luego de haber evidenciado hasta con una veintena de argumentos por escrito, ayer se presentaron 10 argumentos ante el Pleno, pero habían como 10 más que se han presentado por escrito, sin embargo, no han merecido análisis alguno, ninguno de esos argumentos, y al final es la fuerza de los votos la que se impone, pero lo cual resulta bastante irracional. Pero tampoco es que me haya sorprendido demasiado, porque tenga usted presente que en la subcomisión de acusaciones constitucionales, cuyos miembros son integrantes también de la comisión permanente, ya habían obtenido 14 votos, de modo que pasar a la comisión permanente y lograr 4 votos más no me parece que haya sido pues un incremento sustancial, contundente. Además, tenga usted presente que los miembros de la comisión permanente son 30. Si han obtenido 18 votos y trasladáramos ese escenario al Pleno, pues no habrían logrado los 2/3 del número legal de miembros, que es lo que se requiere en el Pleno del Congreso. De modo tal que yo creo que vale la pena por una cuestión de principio, en primer lugar, de principio respecto de la separación de poderes y del respeto de la autonomía de la Junta Nacional de Justicia, pero vale también la pena por razones prácticas, pues seguir librando esta batalla cívica en defensa de la institucionalidad de la Junta Nacional de Justicia, porque todavía, creo yo, no tienen los votos suficientes para lograr su propósito. Pongámonos en el peor de los escenarios. ¿Cómo se ve al día siguiente de esa votación si es que esa votación prospera? Recordemos el ejemplo de los magistrados del Tribunal Constitucional, por ejemplo. Bueno, yo me veo satisfecho por el deber cumplido, porque con todas las debilidades de una institución pequeña y con limitaciones como la Junta Nacional de Justicia, creo que hemos entregado lo mejor de nosotros mismos al servicio del país en este ámbito de la Junta Nacional de Justicia. Me veo además pues de retorno a las aulas porque soy un profesor universitario, es eso lo que he sido esencialmente a lo largo de mi vida, es esa la tarea más grata desde el punto de vista profesional, de modo tal que estaré muy contento de retornar a las aulas y de encontrarme nuevamente con mis alumnos y poder mirarlos con dignidad y con limpieza, ¿no? Habiendo dado una batalla intensa en defensa de la institucionalidad del país. Y finalmente me veo también, ciertamente, defendiendo mi honor y mi dignidad, al igual que mis colegas de la Junta, en los tribunales del Perú y en los tribunales supranacionales, con la certeza que al igual que los magistrados que usted ha recordado del Tribunal Constitucional, pues fueron plenamente reivindicados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante la arbitrariedad sufrida entonces. Pero, en definitiva, pues vale la pena lograr
esta lucha, porque es una cuestión de conciencia en primer lugar y en segundo lugar porque si permitimos que nuestras instituciones, que nuestro sistema de justicia fuese avasallado, pues la consecuencia directa será la degradación de nuestra convivencia en el Perú y con ello pues un mayor deterioro de la calidad de vida de los peruanos. Aldo Vázquez, vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia, muchas gracias por su participación en Al Vuelo. Muy agradecido con usted, señor Tola. Un Hasta saludo pronto. atento.